Y hablando de dulces, porque se armó un lindo debate de pastelitos, pastelito con batata, pastelito con membrillo. Me voy del pastelito, algo que para mí también es muy representativo de la argentinidad al palo, que son los alfajores. Y para eso lo tengo a Facundo Calabró, que es especialista en la materia, tal así que hizo un libro. Hola, ¿cómo estás, Facundo? Bienvenido aquí a Información País. Muchas gracias. ¿Habías venido al canal? Sí, había venido, había estado a O la sea que mañana. no te puedo decir, ¿viste qué lindo? ¿Viste No, qué pero es lindo? divina, es divina. Siempre que vengo tengo esa impresión. Y muy linda la entrevista recién, así que va a ser difícil hablar después de Karina Perticone, que sabe tanto, pero bueno. ¿Es representativo el alfajor también o no de la historia argentina? Sí, sí, por supuesto. Y además ella hablaba recién de platos anteriores a las modas francesas, anteriores a la penetración de las modas francesas, de esa tradición hispano-criolla. La cocina argentina, y claramente el alfajor es un representante también de esa tradición, ¿no? Forma parte un poco de esa constelación de postres y de platos que nos vienen de esa... O sea que arrancó siendo un postre el alfajor. No, bueno, puede ser, puede ser. ¿Chocolate, postre? Como, no, chocolate seguro que no tenía. ¿No tenía chocolate? No. ¿El primer alfajor argentino no tenía chocolate? El chocolate es una versión muy reciente. Te diría que es el alfajor más moderno de los que tenemos. O sea, el de maicena es anterior al alfajor de chocolate. Ah, claro, sí me está olvidando de maicena, que me encanta también. Pero sí, pero en realidad, a ver, el alfajor en sí, la etimología... Para dulce de leche sí tenía. No, tampoco. O sea, ¿Tampoco? el alfajor en sí... Va a dar algo. Sí, sí. Derribando mitos se llama este programa hoy. Es que sí, cuando uno se pone a revisar la historia, encuentra que nuestros esencialismos no tienen tanta justificación. Claro. La etimología de la palabra remite a algo así como una pasta, ¿no? Esa azú, esa especie de étimo, la raíz etimológica, porque al sabemos que era el artículo que después pasa al español, ¿no? Que era como el artículo árabe, y las palabras españolas de origen árabe en general... Lo sabía y me había olvidado. En general tienen ese artículo. Y bueno, y nosotros tenemos un montón de palabras de la gastronomía que son árabes. Por ejemplo, azúcar, imagínate lo importante que es el azúcar para el alfajor. El almíbar, que es el primer baño del alfajor latinoamericano, por así decir. El arrope, por ejemplo, que es también uno de los primeros rellenos. El alcayote, que es típico del alfajor del NOA y tal. Y bueno, entonces en el origen la palabra remite a una pasta que se hacía con pan rallado, con mucha miel, con nueces, con clavo de olor, con anís, ¿no? Era como una especie de turrón que... ¿Pero tenía dos tapitas o esa forma también es más moderna? Más o menos. O sea, hoy si uno mira las variaciones de alfajor o alajú, como también se le dice en el sur de España, encuentra de todo tipo. Entonces, hay algunos que es como una especie de choricito. Por ejemplo, en Sevilla, la forma típica es una especie de choricito. En otros lados es un rosco, como una rosca con este alfajor, con esta pasta por dentro, ¿no? O sea, porque al principio el alfajor vendría a ser la pasta y que está como cubierta o envuelta por otras cosas. Entonces hay que pensar primero que el alfajor es más bien una especie de relleno, ¿no? Ese vendría a ser el primer significado. Y tiene otras formas también. Por ejemplo, en una ciudad de Murcia está como lo más parecido a nuestro alfajor, que es como esa pasta... en el medio de dos... En el medio de dos hostias. Ah. En el medio de dos hostias redondeadas. Más católico, entonces. Sí, es absolutamente católico. Son los alfajores de Caravaca de la Cruz. Ah, bueno, sí, o sea que sí, efectivamente. Sí. O sea, es como una oblea, pero en este caso son hostias. Y ese tiene una forma como una forma de torta bastante parecida al nuestro, aunque yo no creo que descienda específicamente de ahí, porque es un alfajor muy, muy específico, sería muy raro. Y después lo que sí es más común es algo que se llama tableta de alfajor, que son como estas hostias, pero rectangulares. Y eso sí puede que haya... Yo hace poco estuve en... ¿Haya influido en algo de nuestro alfajor? Sí, en nuestro alfajor. Yo hace poco estuve en el sur de España, y en Sevilla es muy difícil encontrar alfajores en momentos que no sea la Navidad, porque hoy por hoy, ya desde la asimilación del alfajor en la cultura hispánica, se convirtió en un dulce, o sea, era originalmente, pero se asimila a la cultura hispánica como un dulce festivo, ¿no? Que se hace en Navidad o que se hace en las Pascuas, ¿no? Entonces en Semana Santa. Pero fuera de esa temporada es muy difícil encontrar un alfajor en España. Estoy pensando, pero no en España en general, pero sí Sevilla, que hace mucho calor también. Entonces por ahí, no sé, no tengo idea, pero que por ahí se consume menos también por eso.
no sé, cuando tuvimos la ola de calor, yo no sé quiénes eran los valientes que seguían yendo al kiosco a comprar alfajores, ¿no? Entonces, como en Sevilla, la verdad, llegan a temperaturas o sensaciones térmicas que superan los 50 grados, por ahí lo dejan más para Navidad, pienso yo, que está más Claro, fresco. es que es un dulce súper calórico, súper denso. No tiene chocolate, pero igual sigue siendo súper denso porque todos los frutos secos que tiene, El toda la azúcar, miel, el pan la miel, rallado, claro. súper pesado. Así que sí, claramente es uno de esos dulces típicos de las épocas frías. Así que también seguramente tenga que ver un poco con eso. Pero bueno, yo lo único que encontré en Sevilla fue en una panadería esta tableta de alfajor que tiene un sabor súper distinto al nuestro. A mí me gustó bastante, pero nada, tiene un montón de especias, tiene ralladura de naranja, es como algo súper distinto. Bueno, pero viste que acá cada provincia tiene su alfajor. ¿Hay alguno que más o menos se le parezca a ese? Bueno, claramente, digamos, mi investigación tuvo un poco que ver con eso, con tratar de entender si cuál había sido el derrotero que podía haber seguido un alfajor para transformarse tanto y llegar a ser lo que es hoy, porque hoy uno compara el alfajor andaluz con el alfajor argentino y dice, no tiene nada que ver, ¿qué es esto? Y a mí me parece que esa especie de eslabón intermedio... El eslabón perdido. El eslabón perdido, sí. Es como un alfajor de miel de caña, ¿no? Que por ejemplo, los recetarios más antiguos, ¿no? Sí, exactamente. Los recetarios más antiguos hay algo que aparece mucho, que es el alfajor de chancaca, que se hace con panela, que es como eso, la miel de caña. La miel de caña más pura, si se quiere, ¿no? Que en algún sentido el alfajor andaluz sí tenía miel y acá se lo pudo haber reemplazado por esa miel de caña. Es una hipótesis. Sí, puede ser. De hecho, es el alfajor que más me gusta. Son bien distintos también los alfajores entre las provincias. Bueno, yo soy cordobesa y es el que menos me gusta porque tiene dulce en el medio, como le falta un poco no sé, de dulce de leche o algo más que me guste más a mi paladar. Pero si te fijas, el de Santa Fe es tipo un rogelito. Como que son bien distintos. No sé, ¿cuál es el típico de Buenos Aires? No tenemos, porque además Buenos Aires, pensá que no Acá tenemos, llegaron muchas cosas, además, entonces se confundió. Y es que además esta fue una ciudad siempre un poco snob, un poco cosmopolita, como se decía, y que no tuvo que no valoró tanto su tradición, esta que hablábamos antes, hispano-criolla. Entonces el alfajor, llegaba el alfajor a Buenos Aires, por ejemplo, en el siglo XIX, XVIII, pero llegaba de las provincias. Hay notas crónicas donde se habla del alfajor que viene, por ejemplo, la tableta de arrope de uva de Mendoza, los alfajores de Córdoba mismo. Entonces alfajor porteño yo diría que no hay. Lo más parecido a un alfajor porteño sería el alfajor de chocolate, que es un alfajor marplatense en realidad. Ah, ahí tenés, sí, en Mar del Plata sí, es como cuna de alfajor en la provincia. Claro, pero además cuyos consumidores sí en general eran porteños, ¿no? O sea, ahí hay como bastantes discusiones al respecto de cuándo aparece el alfajor de chocolate, pero Mar del Plata era la ciudad de veraneo por excelencia de la aristocracia porteña, entonces en algún sentido ese era un alfajor que terminaban consumiendo porteños. Pero... O un sector, porque si hablamos de aristocracia no era tan popular el alfajor. No, ahora sí es muy popular. ¿Cómo llegamos a que sea tan popular el alfajor para decir es característico de Argentina y pienso en locro y pienso en alfajor y es casi lo mismo? Bueno, yo diría, por un lado está esa beta tradicional que comparte con el locro, que comparte más bien con las empanaditas de cayote, por ejemplo, claro. El alfenique, esas cosas bien del NOA. Sí. Entonces, el alfajor está un poco en esa familia, pero después está el alfajor industrial, el alfajor masivo. Y ahí es como que se mezcla. Ahí yo diría la transición del alfajor es paralela a la transición, por ejemplo, de la ciudad de Mar del Plata, como una ciudad de la aristocracia, a la ciudad de veraneo de las masas, ¿no? Entonces ahí hay que remitirse un poco a esa época del peronismo, la época del auge del turismo social, donde en Mar del Plata empiezan a llegar grandes contingentes de obreros que de golpe tenían más derechos, que tenían mejor poder adquisitivo, y hay que tenían vacaciones. Tenían vacaciones pagas y un Estado que estimulaba mucho esa clase de actividad. Y justo aparece Habana ahí, ¿no? De golpe. En el 47 aparece Habana. ¿En el 47 mismo? Claro, en el 47 mismo aparece Habana. Pero claramente daría la impresión de que Habana ve el fenómeno, ve el negocio, ¿no? Claro, o sea, ve que de golpe, venir. Claro, ve que de golpe a Mar del Plata está empezando a llegar un montón de gente y entonces se ponen un local enfrente al casino, que era como el emblema de esa Mar del Plata del ocio, con lo cual de alguna manera todo converge para que el alfajor se convierta en este gran producto masivo, y ahí es como que ahí... No nace ahí la tradición del alfajor como souvenir, porque, por ejemplo, Córdoba se conocía como la ciudad del alfajor ya a principios del siglo XIX, con lo cual ya el alfajor era un souvenir.
Pero sí en ese momento es como que Sigue nace siendo. Yo cada vez que voy a Córdoba, acá los chicos me dicen, ¿y el alfajor? ¿No trajiste por alfajor? supuesto, ¿No trajiste alfajor? Es como, te lo reclaman. Sigue Claro, siendo claro. un souvenir, es raro eso. Porque por ahí no traes otra comida. No te voy a traer, no sé, un cabrito. Pero sí me reclaman el alfajor. Sí, sigue sí. teniendo eso de souvenir. Pero pero yo creo que el traer alfajores, que es la frase que resume esta especie de estatus de souvenir de alfajor, nace ahí ya en los años 50. Y muy poquito tiempo después el alfajor se industrializa, es decir, se empieza a producir de manera masiva, empieza a llegar a los kioscos, ¿no? Por ejemplo, en los 50 aparece Guaymallén, aparece Jorgito, un poco más tarde aparece Fantoche, que en realidad la industrialización del alfajor es bastante tardía si uno compara, por ejemplo, con la aparición de empresas alimenticias como Terrabusi, como Bagley, que son de principios del siglo XIX, incluso de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea que ya teníamos productos tipo galletitas y bombones masivos, industriales. Se podría haber industrializado antes. Podría haber industrializado antes, tal cual. Y no sucedió eso. Lo cual es bastante llamativo. Que, por ejemplo, Bagley, está bien, Bagley, o sea, cuando uno mira esos catálogos, son catálogos bastante más ingleses, ¿no? Son como galletitas de tipo más inglés o más francés. Entonces es como que las galletitas más bien forman parte como de un imaginario más europeizante, ¿no? Y el alfajor era un dulce criollo. Pero bueno, finalmente se industrializa tarde y se industrializa de la mano de empresas muy chiquitas y hay que esperar hasta los años 70, 80 para que Bagley y Terrabusi digan, bueno, vamos a hacer un alfajor. Apostamos por Claro, este tampoco había máquinas, ¿no? Eso también fue un impedimento, es decir, no podías importar máquinas de Inglaterra para hacer alfajores porque ellos no tenían alfajores. Entonces también tuvo que ver un poco con eso. Pero yo diría que ya para los años 70 ya es un producto de consumo masivo y tenés como un mercado nacional. O sea, vos podés empezar a conseguir el mismo alfajor en todas las partes de Argentina, cuando antes era imposible. Claro, Sí. imposible. Facu, vos sos además catador de alfajores. ¿Cómo se cataría un alfajor? ¿Cómo se cata? Primero lo huelo, recién veíamos el vino. Primero lo miro, después lo huelo, después lo corto y lo como o le mando el mordisco nomás. Sí, a ver, esto de catador fue un poco una joda, nació medio como una joda. De hecho, yo no es que yo Vos me puse ese no te título. autopercibís No, así. fue un periodista. Ahora sí me autopercibo, pero en su momento no. O sea, no era la idea. Porque además me parece que la idea de la catación es un poco elitista y el alfajor es un producto de esencia popular, con lo cual no me convencía tanto. Pero claramente hay alfajores que son realmente productos muy delicados y a los que se puede catar, o sea, uno puede aspirar a reconocer cuáles son sus características. No, claramente no hay que cortarlo. Me parece que el alfajor hay que morderlo. Me parece que hay que morderlo porque... Por ahí te promocionan alfajores y te lo cortan al medio para que veas el relleno. Mira, justo estamos viendo, de hecho, la tapa que está cortadito el alfajor para que veamos el relleno. Sí. Entonces sí, pensé siempre que había que cortarlo, juro. Y yo diría que no, porque el alfajor justamente ¿qué hace el alfajor? La combinación de elementos, porque si vos agarrás una tapa, agarrás un chocolate y agarrás un dulce de leche, bueno, ya tienen como una... Claro, esos tienen una identidad, son autónomos en cierto modo. Cuando uno los combina se convierte en un alfajor. Y la gracia del alfajor es que esos elementos se combinan en la boca y de qué manera empiezan a interactuar una vez que están en la boca. Entonces, si uno corta el alfajor, por ejemplo, no sabe cuál es la crocancia, no sabe cuál es la textura de la cobertura y no puede apreciar las interacciones entre esos componentes que están maravillosas del alfajor. Con lo cual, sí, claramente yo creo que hay que morderlo al alfajor. Después siempre... A ver, para analizarlo bien se lo puede cortar y, como yo digo, disecar y de golpe empezar a detenerse en cada uno de estos componentes, ¿no? Y fijarse, por ejemplo, el dulce de leche, si es más acaramelado, si es más... El dulce de leche, por ejemplo, depende mucho del grado de cocción su sabor. Entonces, si yo le doy mucha cocción al dulce de leche, el sabor va a terminar como reconcentrando, vamos a tener un dulce de leche más espeso, más denso y con un sabor más... acaramelado, más dulce. En cambio, si tiene menos cocción, vamos a tener un dulce de leche más lácteo, como se dice, ¿no? Un dulce de leche probablemente más de sabor más claro, más de textura más líquida, sí. Claro, que a mí particularmente me encanta. Así que después el dulce de leche muchas veces tiene esencia de vainilla. Y más o menos así se va, además de obviamente la materia prima y la cantidad de grasa que tenga la leche de materia prima, que obviamente también influye mucho en el sabor. Vos decías recién, esto empezó como una broma, ¿no? ¿Y cuándo empezó esta broma? ¿O por qué se te ocurrió de golpe decir, bueno, voy a empezar a probar alfajores o a hablar de alfajores? Nació, creo que en octubre de 2016 me abrí mi es una blog. bocha. Sí, hace un montón. ¿Sabes cuándo pensé que me ibas a decir en pandemia? Porque hubo
vi en Instagram, en redes sociales y demás, muchos que hacían este juego del mejor alfajor, ¿viste? El mundialito del alfajor y probaban. Pensé que me ibas a decir en pandemia. No, ¿Me no. sorprendiste? Nació Bien. mucho antes. Y fue fue el día que yo encontré un capitán del espacio. Porque en esa ahora es bastante difícil, pero en esa época el capitán del espacio es el típico alfajor, es un alfajor de ¿Puedes Quilmes. creer que no lo conozco? O sea, Ah, lo conozco, pero no lo he claro. probado. Y toda la gente cuando le digo esto se queda como horrorizada, como si hubiera hecho un acto espantoso. Lo tengo que probar, lo tengo que probar. Manden a Conde 51. Claramente, sí. Es un alfajor típico del conurbano, nacido en Quilmes, que se produce poco, o sea, nunca aumentó siempre mantuvo el mismo nivel No de es tan fácil producción. encontrarlo. Ese es mi argumento también. No, con ese es el punto, ese es el punto, claro. Como es difícil encontrarlo, yo nunca había visto uno y cuando vi uno dije, wow, de golpe me di cuenta de que detrás de los alfajores, o sea, había, por empezar era un gran tema para discutir, un gran tema para... Y que después como que cada alfajor tenía una identidad detrás, ¿no? Y había como una cantidad de historias que uno podía empezar como a destejer a partir de esa especie de ovillo. Y que esas historias se conectaban con otras historias más grandes que muchas veces eran, no sé, la historia misma del país o... Bueno, recién hablábamos de derechos, de leyes, de gobierno. Y Sí. todo eso influye en la evolución de los alfajores. Y después también me intrigaba un poco saber si esa cantidad de identidades, esa cantidad de logos, ¿no? Porque además cada logo, o sea, uno puede ponerse a analizar los logos si quiere y decir, bueno, este logo tiene una estética que claramente data de los años 50, por ejemplo, el Capitán o el Guaymallén o el Jorgito, tienen logos muy infantiles, ¿no? Y claramente porque el alfajor en ese momento era un producto puramente infantil, no era algo destinado a los adultos, de hecho, como... Sí, era la colación por ahí del cole, ¿viste? Claro. Comprabas ahí en el kiosco. Claro. Y después vos tenés que de golpe aparece el Terrabús y el Bagle que ya no tienen logos así, no tienen logos adultos. infantiles. Son más adultos y de acompañado hecho tienen... con un café, ¿viste? Claro, que lo claro. promocionan al lado de un cafecito. Acá tenemos el libro y no le estamos dando la entidad que merece. Por favor, te lo pido. ¿Cómo se llama? En busca del alfajor perdido. ¿A dónde lo muestro? Lo muestro acá mejor, ahí está. En busca del alfajor... ¿Qué podemos encontrar en este libro, Facu? Bueno, tiene un primer capítulo más histórico, donde yo trato un poco de entender o de proponer algunas hipótesis que expliquen esta evolución tan extraña que ha tenido el alfajor, donde, nada, voy mencionando algunas fuentes, las fuentes antiguas que mencionan el alfajor y tal, y nada, y voy proponiendo eso, un camino posible. Después hay algunos capítulos más dedicados a historias puntuales de cada marca, de Fantoche, de Guaymallén, de Jorgito, de Habana, de Cachafaz y tal. Después hay algunas crónicas, está la crónica de la Fiesta Nacional del Alfajor, que se hace en La Falda todos los años. Y después hay un par de capítulos más. Hay un capítulo casi filosófico que no sé si la gente lee. Sí, sí, sí. Ese está al final y la gente yo no sé si lo llega a leer. No, vaya. Pero ahí me hago preguntas más delirantes, del tipo, ¿qué es realmente un alfajor? ¿Qué caracteriza? O sea, esas cuestiones que me encanta a mí pensar y analizar y sobreanalizar. Facundo Calabro, un placer haberte tenido en este plató. Me ha sido, pero de una ilustración espectacular, informativo, divertido, así que muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir, que sabemos que también es un embrollo más por ahí venirse o acercarse aquí a los estudios, así que muchas gracias. No, fue un placer, muchas gracias a vos. Yo me tengo que ir corriendo antes que Cristian me mate al corte. Chicos, corte rápido y ya volvemos con Información País.